Soy la psicóloga Margarita Juárez Carrión del Sistema DIF Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz. Y estamos aquí con ustedes para trabajar, pero con mucho gusto, compartir información en relación a este día tan importante para el DIF municipal, que es el Día del Adulto Mayor. Y pues qué mejor que poderles dar como algunas estrategias, alguna información que ustedes puedan utilizar en casa, que puedan compartir con la familia y que les sea de utilidad para sentirse cada día mejor. Esta es la intención de este tema. Este tema es cómo manejo mis sentimientos en estos tiempos de crisis. Debo decirles que si hay personas que saben adaptarse, reponerse ante estos cambios que estamos viviendo, pero sobre todo ante momentos de crisis, son los adultos mayores. Tienen toda la experiencia, son expertos ya, tienen toda la capacidad, han vivido muchos momentos, muchas situaciones donde pues se tuvieron que adaptar, tuvieron que vivir como una readaptación, vivieron sentimientos, vivieron pequeñas crisis, sucesos o acontecimientos que incluso posiblemente llegaron a vivir el caos. Todo esto genera una serie de sentimientos que lo que pues nos impide en ocasiones es como continuar nuestra vida y nos empieza como a complicar un poquito si es que prolongamos estos sentimientos, sobre todo si son sentimientos que nos están como limitando, tensando demasiado, pues nos empieza a afectar nuestra vida diaria. Por lo tanto, es un gusto que podamos platicar y pueda llegar esta información a ustedes, adultos mayores. Ya entonces, siendo expertos en este tema, podemos decir que nosotros a veces negamos, es decir, negamos el sentimiento de miedo cuando estamos viviendo algo nuevo. Si estamos recibiendo información, nuevas indicaciones en relación a este suceso que hoy en día a nivel mundial se está presentando, estas nuevas indicaciones nos generan nuevos sentimientos y por lo tanto se reavivan estos sentimientos que posiblemente ya habíamos controlado, pero sobre todo regulado, ¿sí? Cuando vivimos este tipo de crisis, les decía, uno de los principales sentimientos o emociones que se presentan es el miedo. Y entonces el miedo se empieza a manifestar, a veces nos provoca trastornos del sueño, a veces nos provoca trastornos en la alimentación, nos genera un dolor en el pecho, en el estómago, nos genera un poquito de trastornos en los intestinos y físicamente nos puede dar como estas irritaciones en la piel y nos rascamos y nos empieza a dar unos cuadros clínicos como comernos las uñas, etcétera, que se empiezan a presentar porque no estamos regulando la emoción del miedo. Cuando la emoción del miedo la mandamos de una manera exponencial, esto es, ya muy exagerada, ya muy catastrófica, entonces se empieza a combinar con sentimientos de angustia, sentimientos de zozobra, de que no sé qué va a pasar, y esto lo empieza a hacer cada vez más complicado. ¿Qué viene después de estos momentos que estamos viviendo en relación al miedo y sus digamos sentimientos familiares como son la angustia, como son la ansiedad? ¿Qué está pasando? Entonces nos volvemos un poco intranquilos, nos sentimos hasta frustrados y cuando queremos regular estas emociones, si ya están presentándose de manera catastrófica, cada vez nos cuesta más trabajo. Entonces la idea sería que cuando yo empiezo a sentir miedo por esta nueva noticia, por este nuevo cambio, entonces enfrentar ese miedo, decir, a ver, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿Por qué estoy permitiendo que esa información, esta persona que me está compartiendo esta nueva noticia, me afecte? Voy a tratar entonces de regular esa emoción y con la información que yo tengo decir, a ver, no pasa nada, voy a manejar la situación y además
¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me voy a preparar para ese nuevo cambio? Y bueno, entonces les platicaba que también como resultado del miedo y de estas emociones que vamos viviendo en relación a estas crisis que vivimos hoy en día, a este confinamiento, al no veo a mi familia, a que tuve que renunciar a una serie de actividades y que tuve que tomar roles nuevos por toda esta situación que estoy viviendo, entonces empiezo a generar angustia, ansiedad, que si no las regulo de la misma manera se pueden convertir en algo crónico, en algo generalizado, y entonces empezamos a presentar estos famosos e irreparables dolores de cabeza, dolores de espalda, etcétera. Una de las causas principales para vivir ansiedad, para vivir tensión, es la incertidumbre. ¿Qué voy a hacer con la incertidumbre? Para empezar, ¿qué es la incertidumbre? Es no tener certeza. La palabra incertidumbre es no tener certeza. Entonces, ¿cómo voy a tener certeza? ¿Cómo recupero la certeza? Pues investigo, pregunto, pero además leo fuentes confiables, que sean veraces, que no sean pues fuentes que a veces manejan información no tan confiable, y entonces después de informarme, mi incertidumbre ya no existe, ahora tengo certeza y ahora sé lo que voy a hacer y cómo me preparo para este cambio. Como les decía, también tengo que estar preparado y tengo que proponerme y disponerme para estos nuevos cambios, como el cambio de rol. Si yo era antes una persona que trabajaba y ahora estoy trabajando en casa, mi rol es trabajar desde casa, ahora tengo que trabajar de otras formas, con otros medios, con otras herramientas, pero tengo que seguir cumpliendo mis objetivos. Entonces me adapto, me preparo, me informo y pues sigo adelante. Esa es la idea. Seguir adelante y no yo mismo, ser humano, ponerme topes, que entonces lo único que logran estos topes o límites en mi día a día, en mi funcionalidad, pues es crearme tensión, porque no me siento productivo, porque no estoy cumpliendo mis objetivos que venía cumpliendo, y entonces esto me genera tensión. Debo preguntarme, cuando tengo un sentimiento que no es grato, ¿qué debo hacer? Debo preguntarme, ¿para qué me va a servir esta incertidumbre? Si estoy sintiendo angustia, ¿para qué me va a servir esta angustia? Y una vez que me respondo, la desecho. Siempre que vivo un sentimiento es porque me está sirviendo para algo, me está sirviendo para adaptarme, me está sirviendo para no sentir tanto miedo, entonces le cambio angustia, le cambio ansiedad, lo voy cambiando, lo voy modificando. Pero debo preguntarme siempre, estar en un diálogo constante conmigo, con mi ser interior, y constantemente decir, ¿por qué no pude dormir anoche? ¿Por qué tengo que pasar cortas horas durmiendo y la mayoría pensando en esto? ¿Para qué estoy pensando en esto? ¿Qué soluciones le voy a poner? ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que esto nos agobie, nos cubra en nuestros tiempos, es decir, si yo duermo regularmente 8 horas, estoy durmiendo 4 horas porque el resto de las horas estoy pensando en algo que me preocupa, me angustia, entonces debo preguntarme para qué ocupo ese tiempo pensando. Mejor cumplo con mis horas de sueño y posteriormente en el día siguiente puedo volver a tomar el tema y buscarle una solución. Después de poder buscar soluciones y encontrarlas y aplicarlas, este sentimiento también de impotencia que llega de la mano con la ansiedad, con la angustia, se va desapareciendo y empezamos a sentir nuevamente lo contrario de la impotencia, que es potencia, poder, energía, estado de ánimo alegre. Nos sentimos con ímpetu, con fuerza, con poder para realizar nuestras actividades. Entonces vean qué importante es eliminar estos sentimientos, darme una respuesta de para qué los estoy usando y hacerlos a un lado para permitir que entren a mí nuevamente la potencia, la energía, la alegría y pues la productividad con los resultados que empiezo a presentar.
Y ya para finalizar, me gustaría dejarles 6 pasos que vamos a seguir para poder manejar las emociones en las crisis. Número 1. Muy importante, siempre que estoy sintiendo angustia, miedo, etcétera, dentro de una crisis, debo darme un espacio, respirar profundamente las veces que sea necesario y una vez que siento tranquilidad, entonces continúo. Darme esos espacios, esos altos a la situación que estoy viviendo para poder pensar mejor y tomar decisiones. Número 2, hablar con alguna persona. Siempre hay una persona en el teléfono, hoy en día con todos estos medios, pero también si no tengo a la mano una persona porque todos están ocupados trabajando en sus actividades, puedo tomar una hoja y escribir lo que estoy sintiendo. Escribir, hablarlo conmigo misma, expresarlo, también es una manera de conversar. Y número 3, nos podemos y debemos convertir en personas solidarias, generosas con los demás. Esto nos da una sensación de sentirnos reconfortados cuando podemos ayudar a los demás, cuando nos convertimos en personas solidarias con mi familia, con un vecino, con alguna situación donde observo que puedo ayudar, puedo aportar y que puedo ser generoso. Esto me da un sentimiento de sentirme tranquilo, reconfortado. El siguiente es evaluar y medir mis pensamientos para evitar llegar a pensamientos y sentimientos exagerados. Esto yo lo genero, yo lo creo, por lo tanto yo mismo lo puedo limitar y lo puedo disminuir. Si tengo una nueva noticia, no irme con mis pensamientos más allá de lo que es la realidad, para evitar entonces que mis sentimientos también se vayan de forma exagerada a un límite incontrolable. El siguiente punto que les sugiero es realizar actividades estimulantes para ustedes mismos. Entonces debemos cocinar, pintar, hacer ejercicios, movernos dentro de casa, jugar, cantar, bailar, etcétera. Tener y fomentar estas actividades para mi persona me ayudan a liberar un poco esta ansiedad, esta angustia, estos miedos que estoy viviendo, que sí es cierto son de noticias reales o información real, pero que tengo que ayudar a mis sentimientos a regularlos. Otro punto es exponer ante los familiares, ante los amigos, si estamos viviendo alguna situación realmente de peligro. Pero también no exagerar esta situación ante estas personas, porque para las próximas veces que yo quiera platicar con ellos no me prestarán atención. Entonces, por último, pues busquemos ser productivos. Cuando tenemos estos sentimientos y estas emociones donde nos sentimos angustiados, nerviosos, con ansiedad, etcétera, en zozobra, es porque también estamos quietos, estamos paralizados, estamos sí en confinamiento, pero no podemos estar sin movimiento. Debemos movernos y eso implica ser productivos, porque cuando me muevo genero un resultado y ese resultado pues es el ser productivo. Con esto concluyo este tema, espero que sea de utilidad para todos, no nada más para adultos mayores, también puede ser para los hijos de los adultos mayores, abuelitos o todos los que en casa puedan identificar estos sentimientos y puedan manejarlos y regularlos de esta forma. Les recordamos, estamos en DIF Coatzacoalcos, en el Departamento de Psicología, para cualquier duda o tema que les guste platicar, para servirles en cualquier momento. Muchas gracias.